Muy bien, damos la bienvenida a nuestro nuevo webinar de Flamesip. Hoy la sociedad invitada es la Sociedad Mexicana. Tenemos una maravilla de facultis hoy que nos van a hablar un poco de lo que hoy por hoy se conoce como la deformidad progresiva colapsante del pie, un poco la despedida, como ya nos estarán explicando, de lo que conocíamos como el pie plano, o tal vez simplemente hacer un paralelo a lo que se conocía. Bienvenidos todos, bienvenidos Latinoamérica, es un placer tenerlos con nosotros. Le doy paso a Ricardo. Ricardo es el secretario del Comité Flamesip de Colombia, quien les va a hablar un poco, algunas palabras pequeñas. Hoy va a moderar Dianita Montoya, que es la encargada de todos los temas académicos de nuestro Comité Flamesip Colombia. Sin más, bienvenidos amigos de México, bienvenidos latinoamericanos y empecemos entonces. Hola, buenas noches a todos. Pues nuevamente bienvenidos a este webinar, que ya es el último de este año. Esperamos continuar el año entrante a partir de enero. Lo vamos, pues para recordarles, lo estamos haciendo cada 2 meses y siempre va a haber una sociedad invitada. Pues en esta ocasión tenemos a la Sociedad de México y pues nuevamente bienvenido a todos. Y una recomendación es, por favor, hagan las preguntas en el icono de preguntas y respuestas, no en el chat, sino en ese icono, el de preguntas y respuestas, para que ya revisemos esas preguntas y sean contestadas a través de ese canal. También a la doctora Diana Montoya, que pues va a estar con nosotros de moderadora. Dianita, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Dianita, tienes un backup, un ruido. Tal, ¿ya se oye bien? Sí. Mejor, Bueno, les sí, agradezco a todos por su compañía y en especial a todo el grupo de México por este webinar que vamos a iniciar hoy. Entonces, vamos a dar paso a 3 conferencias inicialmente, luego vamos a hacer una serie de casos clínicos a cargo del doctor Luis Gómez. Y bueno, adelante. Vamos a empezar en la noche de hoy con la doctora Adriana Ávila, con su presentación, su conferencia de Adiós al pie plano y Hola a la deformidad progresiva colapsante del pie, que es distinto. Doctora Adriana, adelante, por favor. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya la ven todos? Sí, se ve correctamente. Perfecto, pues me toca la parte un poco más larga de esta presentación. Antes que nada, quería darle unas gracias a Santi, gracias a toda la Flamesip y al doctor Luis Carlín por la invitación a ser parte de este webinar. Es un honor compartir con todos ustedes y voy a tratar de ser un poco breve, entonces ténganme un poquito de paciencia. Bueno, voy a hablar un poco de los sistemas de clasificación previos que ya todos conocemos. Para que cualquier sistema de clasificación nos sea útil, nos debe de ayudar a poder planear algún tipo de tratamiento. Nos debe de ayudar a tomar decisiones de una manera más racional e individualizada para cada paciente en específico. Debe ser reproductible y a la vez también ser entendible por todos los cirujanos en todas las partes del mundo. Debe de darnos un pronóstico y también ayudar a que los investigadores puedan recopilar datos. La clasificación más antigua es la que conocemos, la de Johnson & Strong de 1989. Esta clasificación es la primera vez que oímos el término insuficiencia o disfunción del tendón tibial posterior. Es una clasificación que nos habla más de la condición del tendón, de la posición del retropié y si es flexible o si es rígida. Después, en 1997, el doctor Myerson hace un cambio a esta clasificación y nos agrega un estadio 4 que nos habla de una deformidad del tobillo como tal. Él lo platica como que el pie plano es un continuo de la disfunción del tibial posterior, pero ahora nos damos cuenta que esto es erróneo. Uno, porque no necesariamente involucra el tendón tibial posterior o no siempre es el problema. Puede de hecho afectar cualquier región del pie con o sin una ruptura del tendón tibial posterior. Y también no es continuo. Hemos visto que en los sistemas de clasificación no todos los estadios presentan una progresión lineal.
Entonces se empezó a ver que había una combinación cada vez más compleja de deformidades que no solo eran en el retropié, sino también en medio y en el tobillo. Y empezaron a ver otros tipos de variables que empezaron a estudiar, como la movilidad de la columna medial, la abducción ya sea del antepié o del medio pie, y el varo del antepié. Con todo esto en mente, el doctor Bluman y Myers inició una modificación en la anterior en el 2007 y expandieron todo esto que vemos, que es el estadio 2, y nos agregaron al estadio 4 una deformidad en valgo flexible del tobillo, en el tipo A, y en la tipo B no las hicieron rígida. Sin embargo, esta clasificación, a pesar de que es más expandida que las demás, pues sigue sin darnos muchas características de los hallazgos clínicos ni radiológicos. A lo largo del tiempo se han agregado otro tipo de clasificaciones, como la de Richter y Seck. Ellos vieron que no necesariamente la disfunción del tibial posterior como tal nos da una rigidez. Vieron muchos pies súper colapsados que no eran rígidos, y al contrario tenían pies muy rígidos que no tenían ni una ruptura ni una degeneración del tibial posterior. Raiken y colaboradores se empezaron a dar cuenta un poquito más de la importancia del medio pie. Vieron que el varo y la abducción del pie ocurren a nivel de la articulación transversa tarsal, y lo que no pudieron definir bien es que si esto era una deformidad primaria o se debía a la deformidad crónica del retropié y la atenuación de toda la parte medial del arco. Entonces, todas las clasificaciones antes, pues sí, cada vez nos han ido expandiendo un poquito más el pie plano y sus deformidades asociadas. Sin embargo, el problema que tienen es que todas siguen dándole un rol principal al tendón tibial posterior para desarrollar la deformidad, y sabemos ahora en día que eso no es cierto. Entonces, ¿qué hemos aprendido con todas estas clasificaciones? Bueno, uno, no necesariamente está involucrado el tendón tibial posterior, o si sí, no es el problema. 2, la terminología insuficiencia es demasiado amplia y es incorrecta. 3, no necesariamente es en el adulto. 4, tampoco necesariamente se adquiere, porque hemos visto muchos pacientes que la presentan desde la infancia y sin embargo son asintomáticos. Y pues el plano tampoco nos engloba toda la deformidad, es solo un componente de esta deformidad tridimensional. Entonces, pues va muchísimo más allá del tendón tibial posterior, de hecho engloba otros ligamentos como el ligamento de Spring y el deltoideo. Entonces, ya con esa introducción vamos a hablar ahora sí de la deformidad progresiva del pie en colapso. Ya vimos que no se debe a una disfunción del tendón tibial posterior, de hecho va muchísimo más allá. Es una deformidad compleja tridimensional con grados variables de 1, valgo del retropié, 2, abducción del antepié, y 3, un varo del medio pie. Y los términos progresiva y colapso nos ayudan a que la gente vaya viendo que es una deformidad que va empeorando y que va evolucionando conforme va la complejidad. Nos hace que se subestime menos la deformidad que en clasificaciones previas. Entonces, hablando del estadio 1 de Strom y de Myerson, pues ya no lo vamos a tomar en cuenta en esta nueva clasificación, porque hemos visto que no progresa inevitablemente el estadio 2. Ya vimos que no es una progresión lineal. Al contrario, es como un proceso estable que está asociado a inflamación y a degeneración del tendón, pero no necesariamente nos va a llevar a la deformidad. ¿Qué es lo que dijeron los 9 cirujanos que se juntaron a hacer este consenso? Ustedes vieron que en el estadio 1 sí, hay dolor en el tendón tibial posterior, hay tensión de los gastrocnemios, y lo que la gente se queja es un poquito ligero del valgo retropié. Sin embargo, con todo esto no hay como una descripción muy clara de la deformidad, entonces no creen que realmente exista como un estadio previo. Y realmente de todos los cirujanos, solo un poquito más de la mitad creen que se puede tratar quirúrgicamente. Entonces, por eso, mejor quitarlo de nuestra clasificación. Y esta es la clasificación, esto es lo importante de toda la plática de hoy. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Qué es lo que cambia? Entonces, se divide en 2, 1 es flexible y 2 es rígida, y lo vamos a estadificar después en subtipos. A nos va a hablar de valgo, del retropié, B de la abducción del medio pie o del antepié, C del varo en el antepié o en sí la inestabilidad de la columna medial, D de la subluxación peritalar o luxación peritalar, y E de la inestabilidad del tobillo. Entonces, les puse aquí unos ejemplos nada más para que sea un poquito más entendible así. Entonces, aquí tenemos una paciente de 68 años con un retropié del valgo marcado y una subtalar rígida. Entonces, al ser rigidez, automáticamente es 2A. Después tenemos una abducción ligeramente rígida, moderada del antepié, entonces nos da un estadio 2B. Tiene una estabilidad de la columna medial, pero una supinación flexible en el antepié, entonces cambiamos a 1C. Y tiene dolor en el seno del tarso, dolor subfibular, entonces nos habla de una inestabilidad peritalar, pero el tobillo, sin embargo, se encuentra estable. Entonces, con todo esto, tenemos esta deformidad, que es una 2A,
2A, B, D, 1C. Otro ejemplo de esto, bueno, aquí les voy a poner el tratamiento, no me voy a adelantar mucho, pero en este paciente se hizo una osteotomía mediastinal de calcáneo, un alargamiento de la columna lateral, una transferencia del peroneo corto a largo, aunque esto en el consenso no describen mucho de esto, pero nada más voy a hacer una pausa aquí. La transferencia del peroneo corto a largo nos ayuda a quitar el momento de eversión del pie y nos ayuda a lograr una flexión planta del primer rayo, lo que nos ayuda a corregir la deformidad. También se le hizo una transferencia del flexor digitorum longus y una reconstrucción del ligamento de Sprague, con una artrodesis de la primera tarsometatarsiana. Otro ejemplo más sencillo, tenemos un paciente de 41 años, con un retropié con un valgo marcado, pero es flexible. Entonces nos vamos a 1A. Tiene una abducción rígida, entonces nos vamos a un 2B. Una supinación fija del antepié es 2C, y lo demás no tiene ni dolor subfibular, ni en el seno del tarso, y el tobillo está estable. Entonces nos quedamos con una clasificación 1A, 2BC. Y así se iría haciendo con el resto. En este paciente se le hizo una osteotomía medializante de calcáneo, una artrodesis de la talón navicular y una artrodesis de la primera tarsometatarsiana. Bueno, ya llegando en los consensos en sí, los documentos que hicieron estos 9 cirujanos para hablar de pues, qué se debe hacer en cada estadio, en cada etapa de la deformidad, vamos a eso. ¿Qué es la meta en general de estos pacientes con un pie colapsado? Pues uno, como en cualquier otra cosa, disminuir el dolor, más que nada restablecer la alineación y el balance del pie con la mecánica, mejorar la función, facilitar que el paciente se pueda calzar y prevenir consecuencias mecánicas como una degeneración articular, algún estrés en la rodilla, en la parte interna de la rodilla o fracturas por estrés del peroné. Como cualquier otra estadificación, tenemos que evaluar muy bien la deformidad para ver dónde están los síntomas y en qué parte y qué tan flexible o rígida es la deformidad. Y aquí lo que vamos a ver importante siempre en estos pacientes es ver la descobertura talonavicular. ¿Por qué? Porque la subluxación de la talonavicular nos va a contribuir a la abducción del antepié y la subluxación de la subtalar nos va a dar el valgo de retropié. Entonces, hay que siempre en estos pacientes tratar de corregir también, por primero, la deformidad en el plano coronal, pero no solo va a ser en el retropié, sino también en el antepié. Eso es sencillo de explicar. Si nosotros tenemos un paciente que cuando va a hacer el primer rocker de la marcha, el centro de gravedad cae medial al paciente, pues entonces le va a poner estrés en las estructuras mediales. Lo mismo pasa con el antepié. Si cuando el paciente va a hacer el tercer rocker de la marcha y va a hacer el despegue, el centro de gravedad del cuerpo cae medial, o sea, medial al segundo metatarsiano, pues va a hacer que haya un vector hacia arriba y hacia el lateral, igual nos va a dar estrés en las estructuras mediales. Si esto lo unamos a una contractura del tríceps, pues nos va a poner mucha tensión en el valgo de retropié. Y esto es importante, estas deformidades son 100% en el plano coronal. Todavía ni siquiera nos acercamos a hablar del colapso del arco, ni nada en plano sagital. Entonces, consenso número 1 de los autores es siempre tratamos de preservar el rango de movilidad articular en lo posible. Siempre es mejor hacer salvamento de la articulación, a menos que no tengamos de otra. Pero también tenemos que poner en un balance, pues, preservar la articulación versus mantener la alineación del pie. Número 2, la artrodesis de la talonavicular lo vamos a hacer siempre en obviamente, cualquier articulación que se encuentre artrósica o que esté rígida, que el sag o el colapso sagital a ese nivel sea muy importante, una deformidad muy muy severa que no podemos corregir con otras osteotomías, y en casos de que cuando ya estamos en quirófano no podemos lograr más del 50% de la corrección de la abducción del antepié o medio pie, entonces hacemos una artrodesis talonavicular. Y en pacientes se ha visto el consenso número 3, que en pacientes con un índice de masa corporal alto, obviamente pues los procedimientos reconstructivos tienden a fallar más que una artrodesis. Pero también hay que tomar en cuenta que pues, en pacientes jóvenes siempre tratamos de preservar la articulación. ¿Por qué? Porque sabemos que artrodesar una articulación nos va a llevar a una degeneración de las articulaciones adyacentes. Entonces, en un paciente más grande no hay tanto problema, pero en un paciente joven, pues tratar de aplazar la artrodesis lo más que podamos. Ya hablando en sí de los procedimientos específicos que vamos a hacer en cada paciente, pues vamos a empezar por la osteotomía mediastinal de calcáneo. No me voy a atener mucho a esto porque yo sé que Luis va a hablar de todo esto, pero pues obviamente es una osteotomía que va a cambiar el eje mecánico del calcáneo desde lateral hacia medial, y lo que nos ayuda es que medializa la acción del Aquiles, y con esto nos quita la deformidad en eversión y nos ayuda a mejorar la inversión, nos alinea el pie debajo de la pierna.
Y pues con esto también nos crea como un sentido de hamaca debajo de los tejidos mediales. Entonces va a hacer que los proteja y disminuye el estrés sobre estos tejidos y obviamente pues, nos ayuda a proteger nuestras reconstrucciones. Entonces lo vamos a usar siempre como un procedimiento aislado en casos que haya algo de retropié, pero la cobertura talonavicular sea pues, leve a moderada, menos de 35 grados, y que no haya ningún otro componente en el antepié que sea marcado o rígido, ya sea una supinación, un varo o una abducción. Y lo que nos debe importar más que nada es mantener un talón clínicamente neutro, no radiográficamente. Entonces esto es importante porque luego, no sé, en quirófano tenemos como el miedo de pasarnos un poquito. Esto sí lo vieron y dijeron que los pacientes tienen mejores resultados en un talón clínicamente neutro. ¿Qué significa esto? Que puede estar neutro completamente o hasta 5 grados de varo todavía es tolerable para el paciente, mejor que dejarlo en valgo clínico. Y lo que vamos a desplazar nuestra osteotomía va a ser entre 7 y 15 milímetros. Y pues como básico para todos los pacientes antes de estudiarlos y antes de tener que llegar a una cirugía, vamos a pedir las radiografías en carga. Una AP de pie, una AP mortaja de tobillo, la lateral de pie y una proyección de Salson. Bueno, y siempre que podamos, si es que nuestro país o nuestro hospital cuenta con el recurso, pues pedirle una tomografía en carga. Entonces ya no me meto tanto en esto es lo que les va a presentar Luis, pero esto es lo que les quería enseñar. Clínicamente es lo que vemos en quirófano, que el retropié esté neutro, ya que lo tenemos ahí, pasamos nuestros pines y verificamos nuestra reducción. En cuanto al alargamiento de la columna lateral, pues vamos a hacer una osteotomía medializante del calcáneo, que lo que hace es corregir lo que hablamos, corrige el valgo, pero sin embargo el componente de medio pie y de antepié no lo corrige. Entonces no nos corrigen de la supinación y la abducción. Entonces en estos casos son los que vamos a usar el alargamiento de la columna lateral y lo vamos a hacer justo para esto, para ayudar a reducir la abducción de la talonavicular. Entonces siempre pues, para que esto nos sirva el paciente tiene que ser flexible y hay que ver que no sea muy severo, porque las deformidades muy severas tienden a ser las más rígidas. Y aquí la manera más fácil de evaluarlo es con una radiografía AP en carga y vamos a ver el ángulo de cobertura de la talonavicular. El alargamiento de la columna lateral ya sé que no es el favorito de muchos, pero en deformidades leves o, bueno, sí, leves más que nada, nos puede, aparte de ayudar a corregir el componente horizontal, nos puede ayudar a quitar un poquito el sag plantar de la talonavicular, nos corrige un poquito el componente sagital. No en todos los pies, solo en deformidades leves. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Cuando la descobertura de la talonavicular es más del 40%. Y aquí lo importante es que el grado de alargamiento lo vamos a medir en el transoperatorio. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, metes tu distractor, vas distrayendo con un Kinterman, un distractor de pin, hasta que puedas tener una cobertura completa, pero lo más importante aquí es no sobrecorregir. ¿Por qué? Porque si sobrecorregimos al paciente, entonces van a tener una sobrecarga lateral y no van a tener buen resultado. Entonces, la manera de checar esto en el transoperatorio es, ya que tenemos la corrección que queremos, ver que el paciente tenga una versión pasiva residual adecuada. Si no tiene versión pasiva, entonces tenemos que ir quitando un poquito los grados de descobertura hasta que tengamos esa versión que queremos. Y bueno, lo que les decía, signos de hipercorrección puede ser que nos pasemos de lanza y hagamos una abducción de la talonavicular y pues esto nos da un riesgo de sobrecarga lateral. Generalmente los alargamientos van a ser entre 5 y 10 milímetros y podemos utilizar una variedad de cosas, desde aloinjertos, autoinjertos, los implantes en cuña de metal trabecular, etcétera, lo que tengan disponible. Entonces no me meto mucho en esto porque Luis lo va a presentar, pero otro de los papeles en consenso es cuando utilizar un ataque en carga, bueno, siempre que contamos en ella. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar el paciente pues en una deformidad que ya vimos que es pues, tridimensional, nos permite ver todos los planos, nos ayuda a que no tengamos esos perjuicios de que se rotó el paciente o que no tengamos el corte adecuado y que no tengamos la sobreposición, no se nos podamos confundir con la deformidad. Entonces, importante lo que vamos a ver en la TAC, que no vamos a ver en ningún otro lugar, es evaluar tanto el pinzamiento del seno del tarso y el pinzamiento subfibular. Entonces, vamos a ver también el aumento en la inclinación de la faceta posterior del subtalar, ahorita hablo un poquito más de eso, y de la faceta posterior y medial, que es lo que ahorita lo vamos a llamar, que es la subluxación peritalar. Esto lo único que significa es una deformidad en el plano coronal del retropié, que hace una rotación externa, una inversión, una abducción del pie debajo del astral. Entonces aquí lo vemos un poquito mejor. Esto es un ejemplo claro del pinzamiento
subfibular, pues aquí tenemos el peroné, aquí es el calcáneo y hay un pinzamiento. Hay dos tipos de pinzamientos subfibulares, uno que es directamente entre el peroné y el calcáneo y el otro es entre el peroné y el astragal. Es más frecuente de los dos tipos el pinzamiento subfibular peroneo-calcáneo que el peroneo astragalino. Y otro tipo de pinzamiento que podemos encontrar en estos pacientes que nos habla de una luxación, una inestabilidad peritalar, es el pinzamiento del seno del tarso. Obviamente el pinzamiento del seno del tarso lo presentan todos los pacientes que tienen un pinzamiento subfibular. Sin embargo, no todos los pacientes que tienen pinzamiento subfibular tienen el seno del tarso. O sea, el seno del tarso es más frecuente, es casi un 85%, comparado con el subfibular, que es un 65%. Entonces, por lo tanto, el subfibular nos habla de una deformidad más marcada que los pacientes que tienen deformidad o un pinzamiento en el seno del tarso. Y también la tomografía tridimensional nos permite ver muy bien la anatomía de toda la subastragalina, tanto la faceta posterior, que esto es lo diferente que vemos en este tipo de pacientes. Normalmente, pues sí, cuando el paciente va a hacer la Rocker de la marcha, se va valgizando la faceta posterior. Sin embargo, en pacientes que tienen una deformidad progresiva colapsante del pie, la faceta posterior está continuamente en valgo. Y lo importante de estos pacientes aquí es no tanto la faceta posterior, sino la faceta medial. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes que tienen este grado de deformidad, lo que tienen es pinzamiento a nivel de esta faceta, no tanto como la faceta posterior que se crea inicialmente. Bueno, en cuanto a artrodesis subtalares o naviculoponiformes aisladas, tampoco voy a hablar mucho de esto porque esto lo va a tocar Patti un poquito más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una inestabilidad peritalar, lo que vimos que el calcáneo se mueve por debajo del astrágalo, entonces el astrágalo se mueve hacia adelante y hacia medial, entonces puede empezar a causar dolor y pinzamiento tanto en el seno del tarso como subfibular, y estos cambios nos van a llegar a cambios degenerativos en la subtalar. Entonces, ¿cuándo hacemos una artrodesis? Uno, como cualquier otra articulación, cuando tenemos artrosis, cuando hay rigidez, o cuando la subluxación en esta articulación es muy severa. Y lo que nos ayuda a esto es pues, volver a posicionar el astrágalo sobre el calcáneo y nos alinea, nos permite una corrección tridimensional mejor del pie. La única cosa es que no lo podemos utilizar, una contraindicación relativa es no utilizar una rotura del tendón tibial posterior, porque si lo fuéramos a hacer se pierde la fuerza de rotación interna del talón navicular. Entonces mejor si tenemos una rotura del tendón tibial posterior y queremos hacer una artrodesis subtalar, pues mejor hacer una transferencia del flexor digitorum longus por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Pues no corrige completamente la abducción del pie, no corrige el varo del antepié, solo lo que nos hace es la luxación peritalar, o más bien dicho, el retropié como tal, el componente coronal del retropié. Entonces, ya que estamos viendo eso, pues siempre que queremos tener un problema en el retropié, queremos tener una estabilidad, o algo que nos estabilice, siempre que se nos está colapsando la parte interna del pie, con el retropié, pues necesitamos un componente extra que nos ayude a estabilizar el medio pie. Entonces, idealmente, bueno, antes de esta clasificación, lo que hacíamos era considerar una artrodesis del talón navicular o una osteotomía de flexión plantar del primer metatarsiano. Pero lo que hemos visto es que queremos que la corrección sea lo más cercano al ápex, entonces, para corregir el varo del antepié, más bien dicho, deberíamos de considerar una artrodesis de la navículo cuneiforme, no tanto la talonavicular, porque también la talonavicular nos bloquea la articulación y el movimiento más o menos en 80%. En cambio, si hacemos una artrodesis de la navículo cuneiforme, estamos más cerca del ápex, y esto como en cualquier otro lugar, ya lo habíamos dicho. Cuando hay artrosis, cuando hay rigidez o cuando hay un sag muy importante a este nivel. Importante cuando vamos a preparar esta articulación, es una articulación que tiene una curvatura en el plano sagital. Entonces, no queda hacer cortes completamente rectos, porque si no, nos va a llevar a una mala unión en dorsiflexión. Entonces, para preservar muy bien la forma al desbridar, para que nos mantenga esa flexión plantar que queremos. Bueno, en cuanto a la osteotomía de Cotton, esto es lo último que vamos a hacer. Primero tenemos que fijar todo el retropié. La osteotomía de Cotton es algo que vemos clínicamente con el paciente. Entonces, una vez que reducimos bien el valgo de retropié, vemos qué tan supinado nos queda el antepié. Entonces, lo que les decía, es un varo del antepié o supinación, se puede hacer en dos casos. Se puede elevar solo el primer rayo, que es una deformidad en plano sagital, o puede rotar todo el antepié hacia la línea medial y se vuelve una deformidad coronal. Entonces, ¿cuándo hacemos una osteotomía Cotton? Siempre que tengamos una columna media estable
es para hacer que nuestro pie tenga una trípode estable. Entonces, en esos casos se utiliza. Y lo que les decía, se determina clínicamente después de corregir el retropié. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Pues una vez ya estamos en quirófano, vemos cómo redujimos el retropié, y si nos queda un grado de deformidad en supinación residual, pues entonces empujamos el antepié de la parte de abajo plantar para sentir la cabeza del primer metatarsiano y vemos eso cómo está en relación con el quinto y vemos si nos falta bajar esa columna medial. Tamaño de la cuña generalmente va a ser entre 5 y 11 milímetros, y aquí es importante saber que aunque tengamos una inestabilidad clínica en el primer rayo, esto no nos condena automáticamente a una artrodesis de la primera TMT. Podemos hacer un coto. En el momento que tengamos que hacer una fusión va a ser por una estabilidad muy, muy severa o que tengamos un gap implantar pues groseramente franco. ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a ver un poquito. Tenemos un retropié con un valgo flexible y un varo rígido de antepié. Entonces en este paciente se le hace una osteotomía medial calcáneo para quitar el valgo, una transferencia del peroneo corto al peroneo largo, transferencia del flexor digitorum longus y una osteotomía de coto. Y por último vamos a hablar de la reconstrucción del ligamento deltoideo y spring. Entonces, como ya habíamos hablado muy al principio, la patología del spring es muchísimo más importante que el tendón tibial posterior. Siempre hay una falla de generación de los tejidos blandos mediales y esto es lo que desencadena que lleva una deformidad en valgo, una ABD del medio pie y del retropié. Hay un colapso progresivo largo y en algunos grados y en algunos pacientes incluso nos puede llevar a un tilt en valgo del tobillo. Entonces la reconstrucción de los ligamentos, tanto spring como el deltoideo, nos permite preservar las articulaciones cuando tenemos movilidad adecuada. Nos evita que tengamos que llegar a una artrodesis. Pero para esto primero necesitamos reducir al paciente la deformidad, pues ya sea en radiografías con estrés o clínicamente, para poder hacer una reconstrucción y no tener que irnos a una artrodesis. Entonces, ¿cuándo hacemos reconstrucciones del deltoideo? Cuando el alargamiento de la columna lateral no corrige por completo la deformidad en abducción, entonces necesitamos hacer un procedimiento adyacente. Muchas veces los cirujanos lo notan en quirófano. Cuando uno hace todos los procedimientos, las osteotomías de calcáneo, las osteotomías ya sea alargamiento o de desplazamiento medial, y uno sigue sin derrotar el pie en la transversa tarsal o en la talonavicular, entonces es cuando necesitamos ayudarnos de algo más y ahí es cuando hacemos un ligamento de spring. Entonces se puede hacer desde la superficie plantar navicular hasta el malleolo medial, pero aquí unos tips que nos mandan en los artículos. Si hay un SAC talonavicular plantar, entonces podemos hacer de la superficie plantar del navicular no solo hacia el malleolo medial, sino hacia el calcáneo y luego ya hacemos nuestra rama hacia la tibia. Y si de plano hay un SAC que es francamente grosero, entonces mejor hacer una artrodesis de la subtalar y reconstruir el spring también para que nos corrija la posición de la talonavicular en todos los planos, como lo vamos a ver aquí. En este paciente, pues ya lo vimos que una deformidad flexible del tobillo, hicimos una osteotomía, una transferencia peroneo corto a largo, la transferencia del flexor digitorum longus, la artrodesis de la primera tarsometatarsiana, y aquí se hizo una reconstrucción del deltoideo. Y en cuanto a la reconstrucción justo del deltoideo, lo vamos a hacer solo en pacientes que tengan, sí, una deformidad en valgo del tobillo flexible, pero que la artrosis no sea global, que tengan menos del 50% de pérdida del cartílago en esa posición lateral del tobillo. Pacientes que tengan más del 50% de la pérdida del cartílago, pues ya les llamamos una artrosis franca, entonces son pacientes que les iría mejor con una artrosis de tobillo o una prótesis. Para que el ligamento deltoideo nos funcione, pues tenemos que tener un talón clínicamente neutro, una buena alineación de la talonavicular, que nuestro primer rayo esté estable y siempre tratar de mantener nuestro tilt talar después de la cirugía en menos de 4 grados, porque más de 4 grados tienden a fallar. Entonces, en resumen, todo lo que vimos, aquí se los voy a dejar, es todo lo que mencioné punto por punto, que es una deformidad compleja que incluye valgo de retropié, abducción de medio pie y varo antepié. El tendón tibial posterior no es la causa, no es el malo del cuento como nos habían enseñado, sino es el resultado de la deformidad. Ya no utilizamos el estadio 1, las radiografías que les había mencionado antes, incluyendo la AP de tobillo y la proyección de Saltzman, y si es que tenemos la posibilidad de hacer una tomografía en cara, y pues en general siempre tratar de preservar la articulación cuando se pueda. La osteotomía de calcáneo varisanta, aquí ya se la puse, en abducciones menos de 30-35%, talones clínicamente neutros, desplazamiento de 7 a 15, alargamientos de columna lateral cuando no tenemos otra y la talonavicular está descubierta en más de 40%, y les explicaba, siempre medir la versión.
Aquí los desplazamientos se hacen de 5 a 10 milímetros, y en cuanto a las artrodesis, pues siempre que hay una articulación rígida, que está dolorosa, que está artrósica, y pues en estos pacientes si hay un varo, son artrosis de la navículo cuneiforme. En cuanto al cotton, siempre medirlo clínicamente, y solo es por después de ver la supinación residual del paciente, se hace una cuña ya sea de 5 a 11 milímetros, y solo en casos de que haya una inestabilidad muy severa la fusión, y la reconstrucción del spleen si es que la abducción del antepie o medio pie no se corrigió en la cirugía, y la reconstrucción del deltoideo si es que tenemos menos del 50% de la pérdida del cartílago articular lateral. Y con eso acabé. Muchas gracias a todos por escuchar, y pues seguimos. Muy bien, pues voy a permitirme tomar la palabra un momento. Soy el doctor Luis Gómez Carlín, también de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, para presentar a la doctora Adriana Ávila, que se nos pasó a hacer la presentación oficial. La doctora Adriana Ávila es una cirujano de pie y tobillo con una larga trayectoria en su práctica profesional y en su enseñanza. Bueno, ella trabaja en su práctica privada en la Ciudad de México, en el Hospital ABC. Y de una vez voy a aprovechar para presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Patricia Parra Telles. Ella es médico adscrito en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Servicio de Pie y Tobillo y Deformidades Neuromusculares, y también profesor adjunto del curso de alta especialidad de cirugía de pie y tobillo, ahí mismo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahora sí, doctora Diana, siga usted presentando los temas. Muchas gracias, doctor Carlín. Sí, la doctora Patricia Parra va a acompañarnos hoy con la conferencia de artrodesis subtalar en la deformidad progresiva colapsante del pie. A veces eso es suficiente. Doctora Patricia, mil gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Flamesip por tomarnos en cuenta, muchas gracias Luis también por considerarnos para este debate que finalmente es mucho más complejo el manejo en el tratamiento del pie. Bueno, aquí prácticamente lo que voy a tratar de hacer o de presentar es dentro de casos clínicos que se me hace un poquito mucho más fácil, debido a que esto ya es un boom en relación a tanta información. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos, en este caso, la artrosis a nivel de la subastralmina? Si es suficiente o no, ya en un grado 3, ¿no? Dependiente de todas las clasificaciones que tenemos presentes. Tengo una paciente, 58 años, sexo femenina, vive en el Estado de México, y ella le hacen un procedimiento quirúrgico para el pie plano en febrero de 2017, y después de terminar un periodo de rehabilitación continúa con dolor, es manejada con plantillas, pero no cede a este dolor, ¿no? Viene con nosotros, la valoramos, y observamos que efectivamente tiene ya una cicatriz quirúrgica, un manejo del pie plano. Observamos un valgo severo de ese retropié, aplanamiento de la barra medial, y bueno, pues a la marcha observamos que es claudicante, expensas de su pie derecho, es doloroso. La paciente refiere que prácticamente quedó igual, tal vez, o peor que al inicio de la cirugía, que fue prácticamente por pie plano del adulto, que ahora ya no sabemos ni cómo llamarlo, ¿no? Ya la nueva teoría es deformante del adulto. Entonces aquí volvemos a ver su marcha, nos llama la atención en una proyección en AP, seguimos observando que pues tiene un valgo severo, tiene abducción, ¿sí? Aquí podemos ver su marcha, su valgo, y cómo tiene esa inestabilidad también a nivel del tobillo, ¿no? Entonces, las mediciones radiográficas, conforme ella nos presenta esta radiografía, donde observamos cómo llega antes del procedimiento quirúrgico, pues tenemos una descobertura del astrágalo con el escafoides, ¿sí? Y este ya es posquirúrgico, donde vemos una afectación de todos estos ángulos, y en la proyección lateral, esta es previo a esta cirugía, observamos ese desplazamiento que tiene el astrágalo, que yo siempre les comento, es un desplazamiento hacia medial, hacia plantar y hacia adelante, y si nosotros cualquier procedimiento quirúrgico que hagamos, esto no lo resolvemos, pues prácticamente este viene siendo el mismo resultado, ¿no? Continuamos con una
Aparentemente aquí lo de menos es el sistema, prácticamente sigue con esa deformidad y esa inestabilidad, y pues tomamos una tomografía en el cual nosotros podemos observar que tiene datos de no unión a nivel de la subastragalina, ¿no? Entonces, esto nos llama también la atención, que sigue con ese valgo de retropié. Y con pinzamiento, tenemos aquí, como lo comentaba Adriana, pues hay un pinzamiento subfibular. Y en la lateral, pues confirmamos que efectivamente tenemos datos de no unión, ¿no? Entonces tenemos una tomografía en tercera dimensión, seguimos observando este valgo de retropié. Yo sigo observando que la corrección que se le hizo en ese momento fue in situ, siempre lo comento. ¿Por qué? Porque hicieron la artrodesis de la subastragalina sin hacer ninguna modificación a nivel de lo que es el astrágalo, independientemente de las partes blandas. Entonces, nuestro diagnóstico pues es un pie plano valgo grado 3, 3B, tiene unas secuelas de una artrodesis subastragalina o una recidiva del pie plano valgo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues una revisión, ¿no? Una revisión de la artrodesis subastragalina. Pero ya con todo este boom, donde tenemos que ya el causal finalmente ya no es la insuficiencia del tibial posterior, donde tenemos ciertas características en diferentes clasificaciones, lo más importante es hacer una planeación quirúrgica. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Cuál fue el error finalmente de este caso? ¿Fue acaso los tornillos que no pusimos 2 o 3 o 4 que a veces vemos en la literatura? Exagerando un poquito, puede haber sido el error. La otra opción, otra planeación, podemos hacer una triple artrodesis, pero con una osteotomía de calcáneo, que es lo que nosotros estamos haciendo en el instituto, ya les explicaremos después. O finalmente, una artrodesis, una revisión de esa artrodesis y también fusionar el astrágalo con el escafoide, lo que le llamamos una doble artrodesis. ¿Por qué nosotros no fusionamos la calcáneo cuboidea? Porque es una articulación semirrígida y prácticamente no le vemos la indicación de por qué fusionarla, ¿no? Vamos a ver todo este boom de información que tenemos y nos dicen que prácticamente el éxito de la artrodesis subastragalina en este estudio, en esta revisión, nos dice que puede ser el abordaje, el retiro de cartílago, a veces no hacemos una resección adecuada, podemos utilizar o no el injerto, los métodos de fijación, es decir, 1, 2 o 3, o lo más importante es la planeación del procedimiento quirúrgico. ¿Por qué no hacer una triple artrodesis en el momento en el que se ve o se observa a la paciente? Pues porque tenemos muy buenas correcciones, pero de alguna manera nos va a dar una artrosis de las articulaciones vecinas, ¿no? Ahorita también el boom siguiente es tratar de salvar todas las articulaciones posibles y tratar de hacer el tratamiento de acuerdo a cómo se va presentando y cómo lo vamos analizando. Entonces, como ya lo dijo Adriana, bueno, pues hay muchas, la actual o la revisión que nosotros hacemos en el 2021, pues nos sacan una nueva clasificación, donde en pocas palabras hacemos si es flexible o si es rígida, y tenemos varios subtipos. Es una nueva clasificación que nos ayuda a guiar en el tratamiento, ¿no? Entonces vamos un poquito en retrospectivo y observamos que prácticamente, o lo más importante para poder hacer un buen tratamiento quirúrgico, pues es que valorar ya no solamente sería el retropié, también es el mediopié y el antepié, que a veces nos hemos olvidado de él. Ahorita que era el golden standard en relación a la clasificación, pues también nos empieza a decir a partir de la 3, que es la que me corresponde a mí, pues vemos que tenemos que tomar en cuenta lo que es la abducción del antepié, y esto a veces se nos ha pasado un poco, ¿no? También Craquiolo nos decía desde el 97, así como Pasapula, que también tenemos varias clasificaciones, 1, 2, 3, 4, 5 más sencilla, donde lo que nos hace entender es que es partes blandas, afectación del antepié, afectación de medio pie, afectación de retropié o del tobillo. Si nosotros vamos viendo en qué etapa está nuestro paciente y nosotros hacemos un recordatorio de dónde tenemos que trabajar, bueno, pues vamos a estar súper asustados de tanta clasificación. ¿Cuál es lo mejor para poder tratar a nuestro paciente? Lo cierto es que después de todas estas revisiones es que el valgo de retropié en pacientes con pie plano se debe básicamente, y ya se ha observado en la literatura a nivel del 2018 a la fecha, que el ligamento calcáneo navicular o el ligamento en hamaca
es el responsable prácticamente por esa sobrecarga y no necesariamente el tibial posterior. Por eso, a través de la experiencia que hemos tenido, hemos observado que el tibial posterior a veces ni siquiera está roto, ¿no? Pero nos hemos introducido un poquito más y resulta que tiene más causa el ligamento, el resorte, el ligamento en hamaca, el spring ligament, como lo quieran llamar. Puede beneficiarse entonces con una artrodesis subastragalina si tenemos artrosis de la pero ya no sería sola por sí, sino podríamos combinarla con una osteotomía, evitar ese pinzamiento del seno de tarso y mejorar el dolor. ¿Por qué no fusionamos entonces todo el retropié? ¿Por qué? Porque de aquí nos olvidamos entonces de ir a trabajar transposiciones tendinosas en pacientes o con un pie rígido, básicamente. Porque el bloqueo del movimiento del retropié nos va a conducir a una degeneración de estas articulaciones adyacentes. Y si lo actual es evitar artrosis severas ocasionadas por nuestros mismos procedimientos quirúrgicos, como que tenemos que empezar a valorar qué es lo que podemos ofrecer. Las fusiones selectivas en el pie pueden evitar esas artrosis progresivas de articulaciones adyacentes para corregir principalmente la caída del arco longitudinal, segundo, la abducción del medio pie y la supinación del antepié, que antes no lo tomábamos en cuenta. Estos estudios sugieren que las deformidades asociadas, como la abducción del antepié y esta supinación que ya se empieza a venir y ya les venimos escuchando constantemente, entonces podemos tratar estas patologías con procedimientos reconstructivos pese a que sea un grado 3A, 3B o 3C. ¿Sale? Entonces, aquí anteriormente es lo que nosotros hacíamos, hacer una triple artrodesis y con el tiempo en el instituto, pues no es tan fácil deshacerte del paciente. Seguimos viendo desde el 2000 que yo operé y hasta ahorita, digo, santísima, ¿no? Que hemos hecho, pero es porque también ha evolucionado la cirugía de pie y tobillo. Entonces, esto es lo que básicamente tratamos de evitar y que es bien importante. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos la oportunidad de ver pacientes que operamos hace 15 años y es donde también apoyamos las modificaciones. La literatura actual que nos está sugiriendo, pues hay que hacer otras cosas como las osteotomías mediales, que ya lo comentó en la plática anterior, Adri, los alargamientos de la columna lateral, la osteotomía del calcáneo, la reparación de los ligamentos en hamaca y el ligamento deltoideo, y esto es muy importante, no ir solamente por una fusión subastragalina aislada. Hay que valorar el varo del antepié y la hipermovilidad tarsiana, ya que este puede provocar el colapso del medio pie. Entonces, así me quedé. Después de hacer tantas revisiones de la literatura, resúltese que con una sola artrodesis subastragalina no vamos a resolver toda la patología del pie plano, del pie deformante, como lo llamamos ahora. Lo actual, pues volvemos a hacer, tuvimos la oportunidad de hacer una revisión bibliográfica con el doctor Núñez Samper y nos vamos directamente a que el causal de todo esto es la relación hormofuncional del fascículo superficial del ligamento deltoideo con la porción superinterna del ligamento en hamaca. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque es un estabilizador de la columna medial. Una vez entendido todo esto, pues cuando hay una falla, hay una inestabilidad de ¿quién? De la periastragalina, entonces lo que tenemos que ir ahí es a trabajar justo en el ligamento. ¿Y qué pasa cuando estamos en estadios mucho más avanzados? Pues resulta que a veces tenemos que hacer una reconstrucción de este ligamento con autoinjertos de peroneo. Cuando se hace esto, se trata de evitar que haya fusiones astragalonaviculares, como les habíamos comentado, porque nos va a condicionar un pie mucho más rígido y por lo tanto mucho más incapacitante para nuestro paciente. La decisión para proceder a esta reconstrucción combinada del ligamento deltoideo con el spring ligament se hizo intraoperatoriamente en esta literatura que revisamos y bueno, entonces esto nos va a condicionar o nos puede condicionar un retropié severo con una reducción inadecuada. Lo actual, que es lo que se tiene que hacer ahora. Los resultados muestran que la osteotomía de calcáneo, mi punto de vista, porque es lo que yo hago en el instituto, lo que nosotros hacemos, es que nos reduce esta tensión, especialmente del ligamento en hamaca, que es el causal, entonces, de la caída de lo que es la articulación del astrágalo sobre el escafoides. Esto entonces nos lleva a decir que lo más importante del ligamento es que mantiene la divergencia del astrágalo calcánea más que sobre el aplanamiento plantar.
¿Cuáles son sus efectos? Pues ya los había comentado a Adri, no nos vamos a parar tanto en esto, pero sí como para justificar el por qué nosotros hacemos este procedimiento combinado. Porque nos va a reducir la tensión generada sobre los tejidos evaluados. Una osteotomía de calcáneo, lo más importante es que se puede estabilizar, ayuda a supinar y estabilizar el antepié como un brazo de palanca rígido durante la elevación y propulsión del talón. Y esto pues se tiene que valorar clínico y radiológicamente, que los resultados se pueden agregar con un adelantamiento, partes blandas del tibia posterior, una artrodesis subastragalina, escafoideana o cuneo-metatarsiana, dependiendo qué es lo que nosotros vamos a encontrar con los pacientes que nosotros decidimos hacer también una artrodesis subastragalina, pues cuando tenemos una subluxación significativa de la faceta media de la articulación subastragalina, artrosis, pinzamiento subfibular, esta deformidad rígida, básicamente de hacer transposiciones que no corresponden, porque si ya es una articulación rígida, ya es una deformidad rígida, pues podemos hacer una artrodesis de la subastragalina. ¿Sale? Y aparte tenemos que realizar ya, ahora la tendencia son gestos quirúrgicos agregados, es decir, no solamente quedarnos una triple artrodesis y ya, no, podemos observar una osteotomía de calcáneo, una fusión tarsometatarsiana, por deformidades, por abducción del medio pie, una osteotomía de Cotton, y esto para evitar las recidivas que hemos observado. Entonces, tomando en cuenta toda esta información y todo este boom que ya nos ha llegado al siglo XXI, y que tenemos que tomarlo en cuenta para tratar un pie plano valgo, que ya no es tan sencillo tratarlo como anteriormente se hacía, pues vamos al rescate de este caso. Entonces, es la femenina que les presenté inicialmente, vemos esa deformidad, y ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue pues hacer una revisión de esa artrodesis subastragalina, elevar y corregir esa deformidad estructurada, hacer una artrodesis astragaloescafoidea porque fue de revisión, y básicamente al hacer el abordaje medial, pues lo que hicimos fue una reparación del ligamento en hamaca, ¿no? Para evitar esa recidiva nuevamente en una paciente que ya es operada por segunda ocasión. Otro paciente que tenemos es también femenina, de 55 años, es de la Ciudad de México. Vemos aquí un pie plano valgo, grado 3, 3B porque tiene la supinación del antepié. Y bueno, aquí la vemos caminar, ese aplanamiento y esa desviación que tenemos hacia medial. Podemos observar esta deformidad que ella presenta, un proceso inflamatorio a nivel del tobillo, y bueno, prácticamente cualquiera que viera, diríamos, pues hacerle una triple artrodesis, punto, y se acabó, ¿verdad? Eso es mucho más sencillo y nos vamos y se acabó la plática. Esta es su radiografía. Cuando vemos la radiografía decimos, ok, aquí no hay datos de artrosis tan severa, pues de la tibia astragalina, porque clínicamente lo que estaría yo pensando que es un grado 4. No la tengo, pero tengo inestabilidad del deltoides. Tengo inestabilidad medial. ¿Qué más puedo observar? Tengo un desplazamiento del astrágalo, vean, hacia plantar. Si yo hago una fusión a este nivel, esa deformidad va a continuar. Entonces, por eso hay que decir, bueno, ¿qué más podemos ofrecer para hacer esa corrección de lo que es la caída del astrágalo? Pues corregir la deformidad. Veo que no tiene tantos datos de artrosis de la astragaloescafoidea, entonces yo sigo pensando qué otras opciones podemos observar. Veo que podemos aquí hacer, no tiene tanto una inestabilidad, porque aquí yo no veo la inestabilidad de la cuneo-metatarsiana, más sin embargo, tengo mi supinación de mi antepié, entonces hago mis mediciones, siempre es muy importante ver esa cobertura astragalina, ver la divergencia del astrágalo con el calcáneo, y bueno, si tenemos una inestabilidad de la cuneo-metatarsiana, ¿no? Porque de eso va a depender nuestro tratamiento. Tenemos una tomografía porque la solicitamos pues, para valorar qué otros datos de artrosis yo tengo. Vuelvo a recalcar, no tengo artrosis de la astragaloescafoidea, y eso es lo que te hace dudar, ¿fusionamos todo o no lo fusionamos? Veo acá esta porción de la subastragalina, si tengo yo datos de artrosis, entonces es ahí donde vamos limitando un poquito un tratamiento mucho más radical, y es donde nosotros tenemos que pensar qué más le podemos ofrecer a este paciente, siendo que es un grado 3. Vemos aquí los datos de artrosis de la subastragalina, veo mi valgo,
no tiene un pinzamiento como tal. Bueno, en esta proyección ya la podemos observar que tiene un pinzamiento mayor, entonces ahí va otro punto. Entonces digo, bueno, aquí ¿qué es lo que yo podría ofrecer? Una tomografía axial reconstructiva, pues veo que no tiene tantos datos de artrosis, más sin embargo, esto es lo más importante. Mi astrágalo está completamente desplazado hacia medial, el ligamento obviamente lo tengo flexible, tal vez esté roto, ¿sí? Pero si yo hago otras opciones que hacer la revisión misma de los ligamentos en una paciente que nada más reparo partes blandas, puede ser que tenga yo una recidiva. Entonces, primero hacer un diagnóstico. Pie plano del adulto derecho, ya no es tanto una insuficiencia del tibial posterior, ya no se utiliza, en la clasificación, pues es una 3D y tiene artrosis de la subastralina. El plan quirúrgico, una artrodesis subastralina, pregunta, una osteotomía varizante de calcáneo, puede ser, o una osteotomía de Cotton, y prácticamente nosotros lo que hicimos, lo que venimos haciendo desde el 2017, pues es hacer todo junto, ¿no? Entonces, la técnica quirúrgica, pues es hacer ahí el abordaje en el seno del tarso para quitar todas las carillas articulares de la subastralina. Luego hacíamos otro segundo abordaje, una osteotomía de calcáneo para el desplazamiento, para evitar la revisión del ligamento en hamaca, quitarle toda esa sobrecarga al ligamento deltoideo y evitar la recidiva de la deformidad en valgo. Y esto es lo que nosotros planeábamos. Actualmente lo que estamos haciendo ya, por tantos abordajes, a veces eso también influye en el pronóstico y en la evolución del paciente. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, entre más abordajes quirúrgicos, hemos observado que más procesos infecciosos tenemos. Entonces, tratar de irnos con incisiones más pequeñas también y tratar de hacerlo, ¿por qué? Porque aquí lo que hacemos es entrar vía anterior por la subastragalina y en la vía posterior, como si fuera un portal artroscópico, metemos una pinza y valoramos la subastragalina. A partir de ese momento, pues empezamos a hacer todo el rasurado, toda la resección de la carilla articular. Aquí estamos viendo cómo vamos trabajando y es el primer punto que hacemos. Segundo, hacemos una osteotomía de calcáneo, ahora hacemos un poco el abordaje más pequeño. Y tercero, pues hacemos la colocación del tornillo. A veces los recursos no nos permiten usar 2 o 3 como quisiéramos, pero hemos observado que con uno bien colocado es más que suficiente. Y después, cuando tenemos otras afectaciones, como en este caso, la supinación del antepié, pero sin inestabilidad de la cuneo metatarsiana, pues decidimos hacer una osteotomía de Cotton, ¿no? Y entonces, este es nuestro tratamiento que estamos haciendo actualmente en el instituto. La inmovilización, una férula posterior por 2 semanas y después los ponemos a caminar con una bota Walker por 4 semanas. El apoyo es parcial con muletas y pues la rehabilitación prácticamente cuando ellos empiezan el apoyo, la rehabilitación es mucho más fácil que tenerlos tantos tiempo inmovilizado por la cicatrización, que eso también es muy importante para este tipo de pacientes. No corre mi video, pero bueno, aquí podemos observar la corrección del retropié y la consolidación de este paciente. Como conclusión, yo a veces me río un poquito porque llevar a casa a veces el trabajo es pesado, mejor le ponemos como conclusión, pero bueno, como lo quieran llamar. A medida que se comprenda mejor esta deformidad, esta patología con el nombre actual que ya tenemos, esto va a seguir evolucionando. Entonces, la artrodesis triple sigue siendo una herramienta útil para estos pacientes que desafortunadamente en nuestro medio nos llegan con una deformidad severa y rígida de retropié, que ya no hay otras opciones más que hacer una osteotomía de calcáneo, que estamos ya haciendo la combinación con una artrodesis doble y pues las osteotomías o transferencias de los flexor de los dedos, del peroneo largo, el peroneo corto, bueno, pues se puede utilizar parte de la fusión subastragalina, pero en casos que son completamente rígidos, yo creo que no estaría indicado. La artrodesis subastragalina se puede combinar, lo hemos observado en nuestras revisiones de la literatura y los protocolos que tenemos, incluida la osteotomía medializante de calcáneo, la primera fusión tarso-metatarsiana o la osteotomía de Cotton o una transferencia de los flexores de los dedos. Esto pues para tratar se puede tanto en el rígido como flexible grave, ¿no? Algunos investigadores han utilizado una artrodesis escafo-cuneiforme en combinación con una fusión subastragalina
para tratar esta patología y pues nos han informado unos buenos resultados, que también son otras opciones que podemos tener en el paciente. Y la historia preoperatoria, meticulosa, el examen físico y las imágenes son esenciales para desarrollar un plan quirúrgico apropiado. Tenemos un boom actualmente de muchas clasificaciones. Lo más importante es determinar qué es lo que presenta nuestro paciente, no solamente quedarnos con el valgo de retropie, sino ya irnos al medio pie y al antepié, y prácticamente vamos a tratarlo como el pie quinovaro, ¿no? En el pie plano actual, ahora del adulto, pues el tratamiento va a ser a la carta. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que puedo hacerle a mi paciente? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer? Pero sin ser tan radical. Y en casos que ya no se puede dar, pues bueno, hacer una buena fusión de las articulaciones subastragalina y astragaloescafoidea y tratar de hacer otras osteotomías de corrección sin hacer la fusión completa de toda la barra medial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Parra. Y para terminar, voy a presentar a nuestro último ponente, que es el doctor Luis Hermida Galindo. Él también cirujano de pie y tobillo en la Ciudad de México y con práctica también en el Hospital ABC. Doctora Diana, si quieres presentar el tema. Bueno, doctor Luis, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El doctor Hermida nos va a acompañar con las técnicas combinadas para la corrección del pie plano flexible. Gracias, muchas gracias a la Federación por esta invitación. Es un honor estar aquí. Gracias, Santi, gracias a la doctora Montoya en Colombia, a mis compañeros, Adri, Luis, Pati. Y bueno, vamos a presentar este tema. Muy bien. Técnicas combinadas para la corrección ahora de la deformidad progresiva colapsante del pie. Sin duda, esto que hicieron los médicos que hicieron los consensos son algunos de los mejores y más experimentados cirujanos del pie en el mundo. Y creo que es muy importante lo que han hecho en el 2020 de hacer estos consensos, porque la corrección del pie plano, la corrección quirúrgica del pie plano tiene tantos gestos y antes estaban estandarizados y hoy tenemos la opción, como decía Pati, de tomar a la carta según la exploración de cada una de las partes, ¿no? Tomamos en cuenta la forma ósea, la falla de los tejidos blandos, ligamento, tendones, músculos, y es un algoritmo muy complejo. Fíjense cuántas veces han cambiado la clasificación. Sin embargo, creo que en esta ocasión tenemos una clasificación más clara. Sí es compleja, pero creo que a mí en lo personal me gusta mucho. Una deformidad tridimensional compleja, y lo que tenemos que pensar es cómo hacer estable la corrección y preservar la movilidad. Eso es importante. Antes de empezar a presentar los casos donde utilizamos estas técnicas, me gusta mencionar algo que dijo Adri al principio, que es acerca de los estudios radiográficos. Fíjense en este consenso acerca de las imágenes. Dicen que la resonancia magnética debe ser parte de esta clasificación y 67% no estuvieron de acuerdo, apoyando nuevamente que la clínica es la que manda, ¿no? Y la tomografía axial computada en carga, cuando es accesible al paciente, al hospital, al país, creo que es una gran herramienta, pero cuando no, tampoco es que dejemos de dar una atención adecuada. Y aquí también en un 44% ellos apoyan que no tiene que ser forzosamente un estudio para poder clasificar. Les quiero poner esto a lo que nos enfrentamos todos los que están escuchando ahora y todos nosotros. Esta es una paciente pediátrica con un pie plano, que evidentemente es muy severo a la clínica, pero radiográficamente no se ve. Entonces, lo que hacemos en estos casos, preferimos ir nosotros a imagenología y pedir que el paciente apoye frente a nuestros ojos y tenemos este pie. Es el mismo. Increíble que este sea el mismo pie, con una diferencia de 2 días. Entonces, creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la búsqueda de una buena imagen radiográfica cuando no hay una resonancia o una tomografía. Empezamos entonces, una mujer de 50 años de edad, dolor intenso en pie derecho de 2 años de evolución, una deformidad progresiva
y un índice de masa corporal 31. Tratamiento conservador, que eran plantillas y tratar de bajar de peso, etcétera, sin mejoría. Tenemos aquí un valgo de retropié, un hallux valgus moderado, muy ligero abducto, y sí un colapso de todo el arco longitudinal medial. Ahí lo tenemos. Entonces lo que decidimos hacer aquí, bueno, la radiografía con carga siempre, con una descobertura de alrededor del 35%, más o menos, con el hallux valgus, con un índice intermetatarsiano alrededor de 14, 15 y una desviación muy importante. En esta radiografía con carga vemos sí una inclinación de la astragaloescafoidea con datos de rigidez, perdón, con datos de artrosis, y se presentaba con rigidez a la hora de la exploración física. Por esta razón decido hacer una artrodesis astragaloescafoidea y para la corrección del hallux valgus un lapidus. Este es el transoperatorio. Colocamos 2 tornillos a la astragaloescafoidea, una incisión dorsal larga para aprovechar el mismo abordaje, y tenemos una resolución, como la pueden ver en la AP, pre y post, con una corrección del ángulo, pero sobre todo, más lo que buscaba era una estabilización en el plano sagital y obviamente en el plano coronal. Aquí lo podemos ver, es una paciente que mejoró francamente en su alineación, fue estable. El aspecto naturalmente del hallux valgus mejora, pero sobre todo el valgo del retropié y el arco. La corrección del arco mejoró el dolor tanto medial de tobillo y de pie como de pinzamiento lateral. Ahí lo tenemos. Y es una paciente que lleva 3 años postoperatorios con muy buena alineación y con la capacidad de caminar. Sin duda que después de una artrodesis astragaloescafoidea hay cierta claudicación, y de hecho en los consensos se pide que en la medida de lo posible no se artrodece la astragaloescafoidea. Sin embargo, hay casos, y aquí lo pongo en los consensos acerca de esta articulación, que hablan de si se trata de una articulación astragaloescafoidea rígida o artrósica, con una inclinación importante en el plano sagital y sobre todo en presencia de un sobrepeso, se piense en la artrodesis como una alternativa. Siguiente caso es una mujer de 56 años con un valgo de retropié con dolor medial de tobillo y retropié. Aquí lo tenemos otra vez, un valgo importante y también un colapso del arco longitudinal. Ese tornillo que vemos ahí es de una cirugía de un quinto metatarsiano que le hicieron pues varios años previo a esto en otro centro. Y aquí lo que podemos observar es la inclinación del ángulo astrágalo primer metatarsiano, si lo pueden ver, ¿no? Y también tenemos un aumento en el gap plantar de la cuneo metatarsiana del primero. Entonces, en este caso, con el fin de mantener la movilidad, sobre todo de retropié, ahí tenemos en la AP una descobertura y un abducto bien claro del medio y antepié. Decidimos hacer una osteotomía del calcáneo desplazando 1 centímetro con una fijación con un tornillo, como solemos hacerlo, a veces 2, y un lapidus para estabilizar la cuneo metatarsiana. Entonces podemos ver una corrección adecuada también del arco longitudinal y sobre todo clínicamente. Aquí tenemos como la corrección del aducto entre una y otra. Suelo utilizar un tornillo y placa o a veces solamente un tornillo o 2, ¿no? Depende de la accesibilidad del paciente. Y la corrección nuevamente de la osteotomía del calcáneo, que sigue siendo muy poderosa, sobre todo cuando se ayuda de algo más. No tocamos ningún tendón, no hubo transferencia, ¿no? Ahí lo tenemos claramente con el arco longitudinal restituido. Hay algo importante y me voy a regresar con la imagen postoperatoria en sagital. Si se fijan, y es algo que siempre nos hace mucho ruido, es la escafocuneana. Parece que aquí hay algo no resuelto.
y hay un muy buen trabajo de Anish Kadakia donde reporta que a veces después de la corrección la falla viene exactamente ahí, en la navículo cuneiforme, y es algo que hay que observar, hay que poder revisar. En este caso se ha mantenido bastante bien, no es constante que ese quiebre en la escafo cuneana sea la causa, pero muchas veces lo puede ser. Esta paciente la tenemos aquí, tiene 1.8 años de evolución, con buena evolución y resolución del dolor. Otro caso, hombre de 42 años de edad, activo, corredor ocasional, es un piloto, dolor de 2 años de evolución en la zona medial del tobillo que va progresando igual que su deformidad. Tenemos un valgo de retropié muy importante, con un pinzamiento lateral y un pinzamiento medial. Aquí lo pueden ver en la imagen de frente, donde se ve francamente el pinzamiento lateral. La radiografía con apoyo, vemos como el ángulo primer metatarsiano astrágalo se encuentra alterado completamente. No vemos alteración a nivel de la escafo cuneana, ni aparentemente en la primera tarso metatarsiana. Y lo que se decide hacer, ahí tenemos la AP, perdón, con una descobertura cercana al 40%, 35-40%. Muy doloroso y muy limitante. Hacemos un abordaje medial porque ahí venía el mayor dolor y vemos claramente un tendón tibial posterior roto. No hay más. Y entonces lo que hacemos es decidir desbridar un poco, aunque dejamos normalmente un fragmento lo más distal posible, porque cuando no hay tibial posterior, porque está roto y retraído, no reconstruible, no reparable, hacemos siempre una transferencia del flexo digitorum longus, que en una comunicación personal, el doctor Myerson, que estuvo en 2019 con Adriana y conmigo en el hospital, nos dijo que su indicación absoluta para la transferencia era ausencia del tibial posterior. Hacemos la transferencia a través de una perforación en el escafoides, como está bien descrito, una osteotomía del calcáneo, desplazando como mínimo 1 centímetro. Recordar que tiene 3 centímetros aproximadamente el calcáneo en cuanto a grosor. Pasamos 1 centímetro y posteriormente colocamos una artrorisis para poder mantener la cobertura de la astragaloescafoidea y evitar la pronación del calcáneo. Esta es la radiografía postoperatoria, donde vemos una corrección muy clara de la deformidad en el plano sagital y aquí en la coronal. Lo podemos ver muy bien. Clínicamente es muy poderosa la corrección, con una muy buena alineación en el arco longitudinal también. Tiene 2.5 años postoperatorios, no hay un dolor en el seno del tarso y regreso a sus actividades físicas recreativas. Aquí es un tema muy importante. La artrorisis ha estado bajo la lupa porque tiene varios puntos a favor y algunos en contra. Entonces aquí tenemos este artículo que dice que si de verdad hay cabida para la artrorisis en el tratamiento del pie del adulto, ¿no? De la deformidad colapsante. Entonces, la artrorisis en combinación con la osteotomía de calcáneo es un procedimiento confiable. Es ideal en combinación con algún otro método. O sea, puede ser la osteotomía, pero pueden ser otras cosas más, reconstrucciones, transferencias, algunas otras osteotomías o incluso algunas artrodesis. Es mínima invasiva. Definitivamente faltan estudios a largo plazo porque solo hay a corto y mediano. Y la preocupación que todos tenemos es el dolor al seno del tarso y la necesidad de tener que retirarlo, que esto ocurre aproximadamente, en el peor de los casos, en el 30% de los pacientes. Aquí hay 3 publicaciones que soportan o que ayudan a fundamentar el uso de la osteotomía con la artrorisis. Recordar que va justamente en el canal tarsiano. Ahí lo tenemos. Y por último, este caso que me gusta presentarlo mucho porque es una combinación también de varias técnicas. Es un paciente masculino de 15 años de edad con una deformidad progresiva del pie en plano y valgo, dolor medial del pie 4 de 5 después de caminar 20 minutos
y en el seno del tarso, 3 de 5 después de caminar 1 hora. Está siendo cada vez más limitante. Es un muchacho que ha crecido rápidamente y que ha subido de peso y no le permite realizar actividades deportivas. Tenemos un pie con un valgo relevante y un franco colapso de la columna longitudinal, el dolor donde lo menciono, pinzamiento subfibular y narcomedial. La subastragalina es móvil, el tobillo también. Hay una deformidad reductible, hay leve rigidez y un acortamiento franco del gastrocnemio. Entonces tenemos esta proyección en carga donde es una deformidad muy severa, donde tenemos aplanamiento del calcáneo, de su inclinación. Y no solo hay una inclinación plantar del astrágalo, sino que tenemos muy cerca el escafoides del suelo. Y esto nos habla claramente de una inestabilidad de la escafo-cuneana. Fíjense qué espacio tan pequeño hay. O sea, está pisando con el escafoides. Y en la AP con apoyo tenemos una descobertura del 50%. Ahí la tenemos. Y un espacio quizá más grande de lo que quisiéramos del escafo-cuneana. Hicimos un ataque con la que no cuento, buscando una coalición tarsiana, misma que no encontramos ni fibrosa ni mucho menos ósea. Y tenemos un pie plano valgo doloroso con una inestabilidad de toda la columna medial. Entonces la decisión fue combinar varias técnicas, alargamiento del gastrocnemio tipo Strayer, hicimos una osteotomía de calcáneo, una endortesis al seno del tarso y en este caso una artrodesis del escafo primera cuña para poder lograr la restitución de la columna medial y sobre todo reconstruir o realinear el valgo del retropié. El alargamiento del gastrocnemio es otro de los puntos que es muy importante en estos casos donde nos permite no perpetuar la deformidad en valgo. Entonces lo pueden ver aquí. Esa distancia que había del escafoides al suelo y de la escafo-cuneana la hemos restituido también. El abducto que teníamos lo hemos podido corregir igualmente. Este paciente ha corregido en el plano coronal y en el plano sagital y tenemos 3 años ya postoperatorio de este muchacho que tiene 18 años ya. No tiene dolor en el pie. Él menciona que se volvería a operar. El pie derecho no está operado, lo pueden ver cómo es tan diferente lo plano que está. Y bueno, ahí lo tenemos. Ya lo mencionó Patti, hay esta idea de la doctora Roxa Ruiz y el doctor Hinterman y su equipo de combinar una artrodesis subastragalina con una artrodesis de la escafo-cuneana con el fin de salvar la astragaloescafoidea, que sabemos que es la que realmente podría limitar la movilidad del retropié al artrodesarla. Se ha modificado nuestra forma de organizar el abordaje hacia el pie plano valgo o ahora deformidad colapsante progresiva del pie. Nos va a costar trabajo empezar a hablar de este término, pero sabemos que debemos evolucionar hacia estos conceptos. Las técnicas combinadas van a sumar en las correcciones locales de cada zona y siempre preferimos la reconstrucción sobre la fusión. Muchas gracias y de nuevo, gracias a Flamesip por la invitación a este webinar. Bien, pues muchas gracias, doctor Hermida. Y si no tienen inconveniente, entonces me voy a seguir yo de corrido. También quiero aprovechar el espacio para agradecerle al doctor Santiago Guerrero, al doctor Ricardo, a la doctora Diana, su invitación a participar como sociedad invitada en este webinar de Flamesip. Yo espero que pueda ser de utilidad lo que la sociedad mexicana pueda compartir al resto de nuestra federación. Y en otros puntos, ya que yo no vengo a hacer consensos, sino a romper consensos y a crear un poco de polémica, me voy a permitir entonces que pasemos a ver los casos clínicos, no sin antes pasarles un poco de información. Bueno, resulta que la semana pasada yo tuve la oportunidad de estar en el 50 curso de los pies de los doctores Viladot en Barcelona, y ahora que estamos en un foro breve y no muy grande
para poder contarles unos cuantos chismes. Resulta ser que yo creo que la Sociedad Europea de Pie y Tobillo parece no estar muy contenta con este consenso que estamos viendo actualmente. Creo que hay algo de heridas de susceptibilidades de aquel lado del otro continente, entonces para que estén pendientes. Ya Santiago después le tocará hacer la limpia de los roces que se estén generando de un lado al otro del mundo, pero a ver en qué termina este tema de las nuevas clasificaciones y nuevos conceptos. En lo personal, yo creo que hay cosas que se pueden rescatar tanto de las viejas clasificaciones como de las nuevas. Y bueno, vamos a ver el primer caso que les voy a presentar. Yo creo el único porque vamos un poquito colgados de tiempo. Se trata de una paciente de sexo femenino de 56 años de edad, empleada administrativa, sedentaria, obesa y que acude porque presenta esta deformidad progresiva de sus pies. Como pueden ver, pues claramente un pie muy plano con un valgo impactante del retropié. Aquí estamos viendo la deformidad tan importante que se alcanza a ver de este pie. Y sin embargo, algo que a veces pasa, que es muy curioso, cuando vemos estas deformidades tan severas, casi uno podría sacar la cartera para decir, hacer una apuesta de que esta deformidad va a ser fija y no reductible. Sin embargo, ustedes pueden ver que sin mucho esfuerzo en la manipulación, el pie termina por reducirse adecuadamente. Estas son las proyecciones radiográficas. Aquí pueden ver la radiografía dorsoplantar con una descobertura brutal y un valgo de retropié también muy importante de esta paciente. La radiografía lateral encarga también con un colapso básicamente de todo el retropié y medio pie, al igual que en casos anteriores, una columna medial que está completamente en contacto con el piso. Entonces, aquí me gustaría preguntarles a mis compañeros, Adri, doctora Parra, doctor Luis Hermida, ¿cómo abordarían a ustedes o cómo sería su flujo de ideas para la toma de decisiones en la corrección de este pie plano? Empezamos con Adriana, por ejemplo. En deformidades tan severas, creo que como decía hace un momento, esta nueva clasificación al menos nos engloba las cosas solamente en dos escenarios, flexible o no flexible. Esto en las clasificaciones anteriores podría ser una deformidad grado 2 ABC más casi 3 o 3,5 o no sé. Entonces aquí sí que me queda un poquito más tranquilo la idea de decir nada más simplemente es flexible. La pregunta concreta, Adri, es, en estas deformidades tan severas, ¿tú crees que es una buena idea pensar directamente en artrodesar o te seguirías yendo por la vía reconstructiva y hacer una combinación de osteotomías? Honestamente, o sea, para una deformidad tan severa tendrías que hacer un alargamiento de la columna lateral, aparte de una osteotomía de calcáneo. En mis manos no tengo tanta confianza en eso de que no se me va a ir hacia arriba y luego ocasionar un pinzamiento subfibular el injerto que pongamos ahí. Entonces yo en mis manos una deformidad tan severa preferiría artrodesar la talonavicular. Muy bien, entonces Adi preferiría artrodesar la talonavicular. Doctor Hermida, pensando en no hacerlo, en no llegar a la necesidad de hacer un sacrificio articular y pensando que tenemos dos vías para poder estabilizar la columna medial, algunas de ellas sería precisamente hacer un alargamiento de la columna lateral y por otro lado tendríamos la opción de hacer una osteotomía de Cotton para generar un arco longitudinal interno pronunciado y por lo tanto también estabilizarlo. De esas dos opciones, ¿tú qué prefieres? ¿Alargar lateral o plantar flexionar la columna medial con un Cotton, por ejemplo? En un caso con un sobrepeso y además con flexibilidad, que no sé si es hiperflexibilidad, yo iría directo a la artrodesis y haría subastragalina astragaloscafoidea. No haría reconstrucción en un paciente obeso y ya la vi y parece sí tener pues un grado de obesidad moderado. Yo no haría reconstructiva aquí, haría una doble. Bueno, pues me mandó por un tubo el doctor Hermida, entonces ni modo, no, ni alarga ni hace Cotton. Doctora Parra, para usted preguntándole, por ejemplo, en estos casos de valgo de retropié también así de severo, ¿con qué frecuencia tiene que asociar la osteotomía de calcáneo a la artrodesis subtalar? Es decir,
¿qué tan frecuentemente la corrección es suficiente, por ejemplo, para neutralizar el retropié solo con la artrodesis? ¿O en qué porcentaje de los casos sí es necesario aumentar la osteotomía de calcáneo? Perdón. Mira, Luis, desafortunadamente ya es un gran trayecto en relación al manejo del pie plano y empezábamos nada más con osteotomías o artrodesis, fusiones aisladas. La recidiva que nosotros observamos del primer caso fue solamente una subastragalina en una paciente obesa. Desde el 2015 que nos percatamos de esta situación, del preguntar inclusive a los foros europeos, que es cuando tengo un poquito yo más de confianza y trato con ellos, comentábamos inclusive con Maceira relacionado a qué pasaba con los ligamentos, qué pasaba con el deltoideo, qué pasaba si le quitábamos esa sobrecarga. En ese momento todavía no existía todo este consenso de que la causa principal no era tanto el deltoideo ni el ligamento en hamaca. Apenas había así como que ciertas situaciones a nivel de que sí había la presencia de esta inestabilidad y por qué no, yo le decía incluso a Ernesto, ¿por qué recibe? Me decía, no, Patricia, es que le estás yendo mal. No, es que algo ya había ahí en ese momento. A partir de ese momento yo empiezo a hacer osteotomías de calcáneo con artrodesis subastragalina para evitar la fusión de la astragalo-escafoidea, porque dejas un pie demasiado rígido. Segundo, antes de hacer la fusión de la subastragalina, regreso el astrágalo a su lugar, porque también hemos observado que llegaban fusionados ya con esa deformidad, le ponen 2 tornillos y vámonos, ¿no? Así como está, in situ prácticamente. Entonces, hacer esas maniobras, no solamente la que nos enseñaron para la artrorrisis, sino para también la fusión, y nos llevó con muy buenos resultados. Entonces, yo soy de la idea de en los pacientes que yo veo que son obesos, que tienen esta inestabilidad, que yo sé que si le hago un abordaje más grande todavía para ir a reconstruir el ligamento en hamaca y el deltoideo y buscar un abordaje que va a hacer que se complique posiblemente mi procedimiento quirúrgico, hago la osteotomía de calcáneo y evito la fusión de la astragalo-escafoidea. ¿Cómo? Me voy, si tengo una inestabilidad medial, hago ya sea la artrodesis de la cuneo metatarsiana o simplemente una osteotomía de cotón. Por eso es lo que yo decía, es irnos a la carta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo he visto más frecuente que recidiva? El valgo y la abducción del antepié. Eso es lo que prácticamente se debe de corregir. Muy bien. Bueno, pues como les digo, como a mí me gusta llevar la contra, entonces yo efectivamente no fusioné nada y me fui por la opción reconstructiva, sobre todo por la idea esta que les decía yo que, bueno, pues sigue siendo flexible, ¿no? Y si sigue siendo flexible, entonces hay que tratar de seguir rescatando las articulaciones. Así que lo que yo hice fue una osteotomía de medializadora de calcáneo, la transferencia habitual que hacemos del flexor digitorum longus al navicular, pero lo que sí hice en este caso fue hacer una reconstrucción del ligamento deltoideo haciendo un tipo Brostrom-like más o menos, más una aumentación a los fascículos profundos de este ligamento. Entonces, aquí están los resultados clínicos de la paciente. La radiografía no las pude localizar, pero bueno, no, verán que no estoy inventando gestos quirúrgicos complicados ni difíciles de imaginarse hechos en la paciente con estos resultados. Entonces, yo quedé considerablemente contento con la alineación que se obtuvo de este pie. No sé a largo plazo qué tantos buenos resultados vayan a persistir, sobre todo por el tema de la obesidad y esta clara hiperelasticidad que tenía la paciente, pero bueno, pues es lo que hay. Doctor Hermida, tenía una pregunta más que hacerte, dado que tú sueles también hacer algunas modificaciones en los manejos de la osteotomía de calcáneo, por ejemplo. ¿Consideras ahora que has migrado más tu práctica a realizar, por ejemplo, osteotomías de calcáneo tipo Malerba, en donde puedas además jugar con la longitud de la columna lateral, o sigues haciendo los procedimientos por separado, como sería la simple osteotomía Kutsoyanis más el Evans? La verdad es que la Malerba la utilizo, pero en casos de varo, de retropié para valguizar. No lo he utilizado, creo que es para el valgo y alargamiento, creo que es algo que habría que considerar, pero yo hago más bien aislados. Hago muy poco alargamiento de columna externa, te puedo decir que casi no la hago.
Hago más la osteotomía del calcáneo medializante, Kutsogiannis, clásica, ¿no? Esa es la que uso realmente. Muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que sería momento de pasar a las preguntas y respuestas. Vamos a ver. Entonces, ya las contestaron la mayoría. Hablaban acerca de la artrodesis subastragalina y si esto es suficiente o más la osteotomía. Creo que eso lo mencionamos ya. Lo respecto al hallux valgus, Luis, ¿tú haces al mismo tiempo el hallux valgus o te esperas en dos tiempos cuando hay un hallux valgus más pie Es un plano? buen punto. Este que acabo de presentar, este caso que tenía un hallux valgus más un pie plano, el síntoma primordial era el pie plano, o sea, era mucho dolor y le dolía también el juanete. Te digo la verdad, normalmente no opero los dos al mismo tiempo. Es raro que duelan los dos al mismo tiempo. Eh, Cuando hay un juanete muy sintomático en presencia de un pie plano asintomático, que los hay, la mayoría, abajo solamente la deformidad distal. Yo sé que hay muchísimas teorías acerca de la recidiva por un valgo de retropié, que está muy bien y lo podemos discutir, pero si hay un hallux valgus severo, en presencia de un pie plano, podría aprovechar a hacer un lapidus, por ejemplo, sobre todo cuando no hay una sintomatología de pie plano. Están preguntando qué haría primero. Haría primero el sintomático, el pie plano o el hallux valgus, pero no dar por hecho que un hallux valgus con un pie plano debemos operar los dos simultáneamente. No, no estoy de acuerdo con esto. No, porque básicamente el paciente siempre es más frecuente que vaya con un hallux valgus severo, con retropié plano, pero que te diga que le duele el hallux. En caso de que solamente sea la causa principal la deformidad del retropié, que es plano valgo, con un hallux, yo sí lo hago en ese momento. O sea, ¿por qué? Por esa inestabilidad que puedo observar. Pero si el paciente va primero o la causa es por el hallux valgus, empiezas por el hallux valgus y regresará y ya le explicarás que hay que operarle también el retropié, que es bien complicado, porque luego el paciente te dice, no, doctora, a mí no me duele el retropié, solamente el juanete. Entonces, aquí sí es como que diferenciar por qué va el paciente, ¿no? Bueno, y la otra pregunta también había sido para el doctor Hermida respecto a la artrorisis, ya la contestaste. Nunca lo usas como procedimiento aislado, sino como un coadyuvante. Adri, ¿tú qué opinas de la artrorisis? ¿Eres de las que no les gusta? Sí me gusta, pero es eso, o sea, Luis la utiliza, no, sí, porque pues opero con Luis, entonces sí me gusta porque nos ayuda a colocar bien el astragalus sobre el calcáneo en los instantes que tu osteotomía no te hace suficiente, pero a mí me da como miedillo el tener que quitarlos después o tener que infiltrarse en el tarso, entonces creo que, yo no me ha tocado usarlos, pero porque he hecho osteotomías muy, muy agresivas del calcáneo. O sea, sí he hecho desplazamientos de 15 milímetros, entonces creo que soy un poquito más agresiva en mi osteotomía de calcáneo para no tener que colocar una artroresis. No tengo nada en contra de ellas, todavía no me ha tocado el asunto de ponerlas, pero después ver la experiencia de Luis, pues les va bastante bien. O sea, sí te ayuda a dar como esa alineación que no tienes a veces con tus procedimientos de tejidos blandos y de tejidos óseos. Entonces, no sé, todavía. Muchas gracias. Pues de vuelta los micrófonos al estudio. Muchas gracias, Lynn. Luis, Quisiera hacerle unas preguntas a ustedes, pues a los cuatro. Que en desplazamientos en la osteotomía medializadora del calcáneo amplios, 1 centímetro, un poquito más, han tenido casos de compresión medial, síndrome de túnel del tarso, porque Santiago dice que sí, yo también he visto ya 2 casos con desplazamientos grandes, probablemente mayores al centímetro. Yo prefiero prácticamente nada más 10 milímetros, 1 centímetro, no más, porque sí he tenido 2 casos de pinzamiento y creo que mi experiencia es hasta 10. Si siento que es algo mayor, bueno, hay que pensar otras opciones, ¿no? Pero no doy más de 10. Yo también por lo regular he dejado mis desplazamientos en 10 milímetros y si considero que necesito algo más, habitualmente yo sí hago alargamientos de columna lateral asociados. Yo creo que la compresión del túnel tarsiano se da más cuando valguizamos el calcáneo, más que varizándolo. Entonces, realmente no hemos tenido. Tuve un caso donde
y Adri tuvo otro, pero no nos pasó nada, donde desplazamos muchísimo. 14 milímetros, Luis. Muchísimo. Entonces de repente empezó a haber un tilt del calcáneo y un caso, y de hecho lo comenté con Santi, tuve que revisar a mi paciente porque consolidó en demasiado varo. Y es difícil llevar a varo una osteotomía de calcáneo, o sea, un varo de veras significativo, pero no tuve síntomas neurológicos. Hasta ahora no los he tenido. Yo tengo un caso de una amiga de mi hija que voy a revisar la otra semana. Siempre pasa con las amistades, Santi. Sí, y le medialicé los dos calcáneos y en uno muy bien, le medialicé exactamente lo mismo, creo. Y uno está haciendo una compresión de las ramas terminales. Y estaba pensando devolverle un poco la osteotomía. Y esta niña, creo que pasó también contigo, Dianita, estuvo con el doctor Morales y el profe Morales me llamó y me dijo, Santi, no le devuelvas la osteotomía, revísale las ramas terminales y quítale un poquito la prominencia ósea medial, pero no le devuelvas la osteotomía. Y la verdad es que sí se ve muy bien alineada, pero tiene síntomas de compresión. Y en ese mismo orden de ideas, Adri, yo quería preguntarte, tú decías, mejor llevar un poco más hacia el varo y dejar pasarse un poco del neutro eventualmente. Hablabas de 5 grados de varo. Esos 5 grados, Adri, ¿crees que no alcanzan a bloquear la articulación tarsal transversa? Son 5 milímetros, perdón. Es la medición del eje de momento del brazo de palanca de la propia. Será 5 milímetros. No, grados. Que he entendido 5 grados de varo. Sí. 5 milímetros, porque es lo que dicen, que lo hacen clínicamente y generalmente cuando hacen clínicamente se pasan un poquito de varo, 1 o 2 milímetros. Que tú limites hasta 5. Si más de 5, entonces sí tienen sintomatología de varo, pero menos de eso sí tienen una infracorrección del valgo y les sigue molestando. Sí. Sí, yo creo que la que más desplazado yo fueron 14, 15 milímetros, pero era un valgo muy, muy severo y justo una paciente muy obesa. Entonces no me dio nada de síntomas y corrigió perfecto. De hecho, le toca la cirugía en el otro pie. Pero más de eso no me animo. O sea, si clínicamente está en varo, prefiero no. Justo nada más en otro. Una pregunta para todos. ¿Cuál es la técnica que ustedes utilizan generalmente para reconstruir el ligamento deltoideo y el ligamento en resorte? Las damas primero. Yo acabo de hacer un paciente con el ligamento deltoideo un poco experimental. Le hice un internal brace. Era un pie bastante, muy flexible, en un estadio 1 ABCDE. Entonces me animé a hacerle un internal brace y el paciente está muy bien. Para ligamento spring no hago una reconstrucción como tal, he hecho nomás pura reparación. Y yo sé que no es fácil y el mismo, la consistencia del tejido a veces no te permite poner suturas, pero he sido rupturas pequeñas que puedo afrontar con sutura. Pero no he tenido que hacer ninguna reconstrucción del spring como tal. Okay. Doctora Parra. Sí, igual, yo no soy tanto de ir a la revisión del deltoideo por la casuística que llevo con la osteotomía de calcáneo, pero las revisiones que he hecho es nada más ir a reparar, el internal brace también, que ahorita es el que está en su apogeo, creo que es lo que ha tenido más revisiones bibliográficas, y no he tenido la oportunidad de poner ningún injerto, no he llegado hasta eso, ¿no? Entonces es lo que se maneja. Bueno, yo le voy a ganar la palabra al doctor Hermida porque yo creo que va a decir lo mismo, pero acá en México somos como bastante descuidados del tema del ligamento en hamaca. Yo creo que muchos lo platicamos, pero realmente pocos hacemos mucho por ello, a menos que sea una ruptura en agudo, que es la que nos ha estado recomendando, por ejemplo, nuestro amigo Hermida, que sí lo hagamos, pero fuera de ello, la verdad, usualmente no hago reparaciones como tal del ligamento en hamaca. Yo tampoco. Yo reparo directamente, pero no hago injerto ni nada del ligamento de spring. Confío mucho en la corrección de osteotomías, la corrección de la osteotomía medializadora de calcáneo. En cuanto al deltoideo, sí hemos hecho reparaciones directas con anclas. Tenemos también con injertos de cadáver. Hay
un par de casos con injerto de cadáver y anclas grandes, ¿no? Esto es probablemente, no es lo más frecuente tener que realizar una reparación del deltoideo, pero cuando esas son las dos técnicas que nos gusta utilizar más, y el spring, a la hora de revisarlo, vamos a dar puntos. Eso es la única forma en la que yo reparo, porque no confío solo en esa reparación, sino todo lo óseo y en la reparación, realineación del retropie en plan tanto coronal como sagital. Hay un reporte del doctor Macklin que muestra unas fotos donde solo le da puntos, y que creo que muchos de nosotros hacemos eso, darle puntos. No nos fijamos o no nos centramos en hacer la reconstrucción del spring. Yo cada vez le doy más importancia a reconstruirlo. Yo creo que gran parte del problema, bueno, y ustedes lo exponían bien, es la disfunción de ese ligamento en hamaca, la subluxación plantar y medial del talo con respecto al escafoides. Y obviamente, y yo siempre hablo de esos 3 objetivos que tenemos que cumplir en general en el pie y en el tobillo, que es alinear, balancear y estabilizar. Y alinear, por supuesto, las osteotomías son absolutamente necesarias. El balance cuando hacemos la transferencia sí es necesario, y no me refiero solamente a la transferencia del flexor digitorum longus, bien se expuso aquí, también las transferencias del peroneo corto al largo, pero también la estabilidad ligamentaria es absolutamente necesaria, y yo cada vez le doy más importancia, así sea poner un punto, pero siempre trato de hacer algo sobre el ligamento en resorte, siempre, así sea un punto. Y tengo la sensación de que las cosas sí han cambiado desde que le pongo más atención a esta estructura ligamentaria. Entonces, sí, yo casi siempre le hago algo. Ya. Siempre con esto del ligamento de spring me llama la atención, y lo pude comentar alguna vez con el mismo doctor Myers, y le decía, a ver, el reporte primero de osteotomía más transferencia, que entiendo que es un trabajo viejo, pero los resultados eran buenos, y le decía yo, ¿qué le hacía al spring? Me dice, a veces ni lo veía. Claro. Usted pones a pensar, no es ser conformistas o ser mediocres de pensamiento, pero sí analíticos, y decir, a ver, sí, nosotros cuando operamos, Adri y yo, lo vemos roto, le damos puntos, pero no vamos con un sistema a reconstruir. Aunque te entiendo, Santi, pues claro que sí. Y yo tengo también un poco la sensación de que lo que nos quedaba bien en un tiempo, cuando hacíamos solamente osteotomías medializadoras y transferencias, se colapsaba a corto plazo o a mediano plazo. Pues, sí. Y siempre pensábamos qué nos hace falta, ¿no? ¿Qué nos ayudaría un poco más? Claro. Y ya ves, ¿no? Ahora que hablaban ustedes de Cadaquia, él en alguno de sus reportes, él dice, finalmente encontré la solución, ¿no? Era esto. Ahora, no, por supuesto, no es solamente darle la responsabilidad toda al ligamento en hamaca, al spring ligament. Es todo lo que ustedes han expuesto muy bien hoy, ¿no? Es una combinación de gestos intraoperatorios óseos, ligamentarios y tendinosos. Es una situación que amerita más de un procedimiento quirúrgico para que el resultado pues sea óptimo. Y a veces precisamente eso, dejar algún detalle es lo que finalmente tiene resultados subóptimos, y tenemos recidivas a mediano plazo. Probablemente teniendo en cuenta un poco todas estas cosas, tenemos probabilidades de menores recidivas. Yo creo, bueno, si hay un poquito de tiempo, yo creo que esto de alguna manera va evolucionando, y yo nada más me pregunto si antes, hace 15 años y un poquito más todavía, ¿no? Más a los 80s, 90s, toda la causa era del tibial posterior, y que se ha manejado, al menos mi experiencia en 15 años, que no veíamos para nada esa inestabilidad medial.
se trabajaba por el causal, que era el tibial posterior, y que hacíamos osteotomías exclusivamente o triples artrodesis, y había buenos resultados, pero de repente empiezan a surgir esos malos resultados. Tenemos ahí yo creo que un balance, ¿no? Un balance donde causal también fue el tibial posterior en su momento, y que ahora también es el deltoideo, el ligamento en hamaca, y entonces actualmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Seguimos teniendo entonces toda esa experiencia anterior, y yo creo que ahora lo importante es toda esa historia que se tiene, poder combinarla, y no solamente ahora que viene el auge, nos olvidamos de todo y solamente el ligamento en hamaca. Yo creo que ahí como que no creo que se tengan que confundir en ese sentido los que nos están viendo, porque entonces las nuevas generaciones ahora en este momento nos van a decir, no, ahora el causal es el ligamento en hamaca, y se acabó. Y de repente en 10 años, ¿quién va a ser el causal o el culpable de un pie plano, ¿no? Entonces yo creo que eso es básicamente lo que no nos tenemos que olvidar de lo que ya se hizo, lo que se estuvo haciendo y que en su momento estuvo bien, y que ahora ya detectamos otra situación, ¿no? Entonces, creo que ese es un mensaje que me gustaría ponerlo aquí ahorita. Muchas gracias. Todo lo que sabemos del ligamento de Spring, no hay una evidencia fuerte para recomendarlo en el pie plano. A pesar de lo que se dice, el consenso hizo una revisión enorme y no hay evidencia para recomendarlo. Es como más anecdotal de estos cirujanos que lo vieron en sus pacientes, pero como dice bien Pati, o sea, publican algo y luego en 3 meses las cosas cambian. Entonces, pues sí, hay que ponerle atención, pero también creo que no es el culpable de todo. Hay que confiar en nuestras osteotomías, confiar en el trabajo óseo que hacemos, y aparte, pues sí, darle un retoque a los tejidos blandos, pero siempre confiar en que lo que estamos haciendo está bien y lo llevamos haciendo bien. Bueno, pues muy bien. Ha sido maravilloso todos estos aportes. México la sacó del estadio. Muy bien. Nos vemos en Qatar entonces, parece, ¿no? Pero... Si llegamos, porque no nos está yendo nada bien, pero bueno. A nosotros. Hay un meme reciente que dice cosas que no entiendes cómo pasan, ¿no? Y entonces hay un carro entre 2 muros, bueno, una cantidad de cosas exóticas, y aparece Colombia en el 4º puesto clasificando todavía para Qatar directamente. No nos explicamos cómo estamos todavía, pero bueno, esperemos que nos veamos. Les agradezco muchísimo, han sido muy claros. Gracias. Gracias. Han ayudado a enriquecer mucho este tema. Les mando un abrazo fuertísimo y mil gracias. Dianita, si quieres cerrar. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en estas reuniones mensuales de Flamesib. Nos seguiremos viendo en las próximas.